En general. Para equilibrar el Sí, tema. ahí seguimos. Juan Carlos, qué gusto, muy buenos están? días, bienvenido. ¿Sí? Buenos días, ¿cómo están? Ya los ¿Por qué pones extrañaba. esa cara? ¿Gusto? Ay, güey. Agua, se anda muy Qué amoroso. chuto te di, No, qué nomás te digo. Bienvenido, pues ya Me veo retomando preocupado por el tutupiche. ¿Quién es tu topiche? El tutupiche del presidente. el ojo del presidente. ¿Ves? Él se llama así, él lo dijo. Al tu topiche. Sí. Mm. Sí. ¿Tú lo tienes bien? Todo bien. Todo. Yo no tengo tutupiche. ¿No has visto, Yo no tengo tutupiche. ¿Te ¿no has ves, visto lo que ha visto el presidente como No. presidente? ¿Te ves en el espejo? ¿Te ves en el espejo Sí. tu topiche? A partir de esta semana retomamos también los comentarios de Juan Carlos Cruz en este ¡No! espacio. Sin consultarme. Y los jueves. Aquí, por Y los supuesto. jueves. Ya no pinto, ya no Se habían pinto quejado nada. de los La jueves, cosa ya valió entonces, madres sí. esto. Equilibrar el jueves Sí, Chairo. exacto. Ya, jodido. Sin consultarme, cabrón. Cuéntanos, Juan Carlos. Hoy venía a hablarles de un estudio que se presentó en estos días de Rafael Prieto Curiel, Gian María Campedelli y el difunto ya Alejandro Jope, que habla sobre un análisis sobre cómo ha crecido los cárteles en México, el crimen organizado, cómo está. Y hoy el crimen organizado, los cárteles, por llamarlos no solamente los cárteles, digamos, más famosos, más grandes, sino también todas estas agrupaciones delictivas que se conforman en todas las ciudades del país, hoy es el quinto empleador más grande del país. Tiene alrededor de 175,000 digamos, trabajadores. Solamente está por debajo de FEMSA, que es el primero, de Walmart, que es el segundo, Manpower y América Móvil, ¿no? América Móvil, No que hay es la de ninguna Carlos mexicana. Slim. FEMSA también Sí, vende sí. droga. La de Carlos Slim. Ujú. FEMSA también vende droga. Sí, Sí, pues bueno, sí, los sí, azúcares, droga los fresca, panes. sí, pero es legal. Exactamente. Y alcohol. Y bueno, en este mismo estudio se dice que tienen más o menos las personas que se dedican a los temas delictivos y que están dentro de los cárteles tienen una duración de vida más o menos como de 10 años, ¿no? En lo que pueden estar dentro vida de esta laboral vida es 10 criminal, años. Ujú. de una vida criminal antes de que pues, o los maten o terminen en la cárcel. Esto también pues deriva, ¿no? en otro tema que pues es muy preocupante porque mientras este número de empleados pues está de empleados, de trabajadores del crimen organizado pues también van muriendo, Ujú. de esa misma manera van reclutando más personas, ¿no? Entonces al final de cuentas pues la expansión del crimen organizado en el país, sobre todo en este sexenio, pues ha crecido y también la violencia. De aquí me quiero brincar a otro tema que me parece pues que va de la mano y es ya sobre el tema de seguridad, Ujú. porque pongo estos datos primero sobre la mesa, sobre este estudio, que además ha sido publicado ya en diversos medios, no solo mexicanos y también en Estados Unidos, en varias cadenas televisivas, porque hoy que vienen las campañas presidenciales, la campaña de la gubernatura, pues creo que estamos frente a un momento sumamente crítico, violento, de inseguridad, en donde no solamente está en riesgo ya la democracia, sino ya está en riesgo la salvaguarda de los ciudadanos. Y aquí es donde necesitamos ver y repensar si la estrategia de seguridad del presidente ha sido funcional o no. Digo, los datos nos dicen que si el crimen organizado ha crecido de esta manera para convertirse al quinto empleador en el país, Ujú. pues parece que entonces la política de seguridad del presidente y también de los estados pues ha sido fallida, ¿no? Porque otro dato que encontramos, por ejemplo, es que menos de la mitad de los homicidios que se cometen en este país, poquito menos de la mitad, no provienen de una guerra entre el narco, no provienen de como tal de los cárteles o que no tiene que ver con un asunto de drogas, Ujú. sino tiene que ver con delitos del fuero común. O sea, podría ser de un robo, El asalto. podría sí. ser de un asalto, El transporte podría ser un robo a público. casa, Ujú. habitación. Y entonces estamos hablando que una gran cifra de los homicidios que suceden todos los días, Ujú. pues suceden dentro de los ámbitos de competencia de los estados, ¿no? Entonces, hoy creo que es momento de pensar si la estrategia de seguridad, tanto a nivel nacional, nivel federal, como la que se tiene en las entidades, pues está siendo la correcta. Porque creo que a veces nos podemos llegar a enfrascar en una discusión que, pues desde mi punto de vista ya es estéril, ¿no? Sobre si tiene que haber militarización o sobre si tiene que ser política totalmente pacifista. Y creo que ha sido una discusión en la que nos hemos enfrascado y que ha sido fracasada, porque al final de cuentas
ni las personas que están apostándole a lo militar ha funcionado, como literalmente como ha sucedido en años anteriores, y tampoco una política totalmente pacifista ha funcionado. Entonces, Me sorprende que lo digas, Juan Carlos. no, pues es que es la realidad, ¿no? Y hoy creo que el tema de inseguridad y el tema de la violencia en el país es tan grave que sí tenemos que empezar a abrir una discusión, y ahí quiero pasar al siguiente tema. ¿Cuáles van a ser las propuestas de Claudia Sheinbaum o de Xóchitl Gálvez en tema de seguridad? Yo creo que hoy no podemos decir ni que Xóchitl ni que Claudia pueden hablar sobre volver a un estado, digamos, con más presencia militar, cuando estamos viendo que muchas veces la inseguridad proviene de delitos del fuero común. Claudia Sheinbaum, digamos, esperamos que va a continuar con la línea del presidente, ¿no? Apostándole a una Guardia Nacional militar, encargándole a los militares, las empresas como Mexicana, encargándoles Puedes opinar la luego, Carlos. administración del Tren Maya, y a lo mejor las políticas de seguridad pues no las están atendiendo como deberían de hacerlo, por esta idea del presidente de que quizás al crimen organizado no se le debe enfrentar con mano dura, ¿no? Él mismo lo ha dicho, lo vimos ahí en una reacción que tuvo, no recuerdo ya bien en qué estado, hace una semana, en donde le decían que mandaran, le pedía al pueblo que mandara al ejército porque ya la delincuencia estaba rebasando los niveles pues tolerables, ¿no? Lo acaba de decir hace unos momentos acerca de esta reunión de los obispos con grupos de la delincuencia organizada. Ha dicho que está de acuerdo con este tipo de reuniones, con el diálogo de la iglesia, con el narco para pactar una tregua, pues todos debemos contribuir a la pacificación del país. Exactamente, y esa es una visión que yo mencionaba, ¿no? Una visión totalmente pacifista en donde prácticamente el Estado sacaría las manos y no enfrentaría un problema tan grave como lo es la inseguridad y la violencia de este país. Entonces, en este momento, pues estamos viendo, por ejemplo, todo lo que ha sucedido recientemente, ¿no? En las carreteras de México, Del Bajío. Cuernavaca, México. No aquí, ¿no? Donde Sí, claro, aquí tenemos asaltan, no le das tu coche, secuestros, te matan, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones que ocurren todos los días en todo el país, hoy merecen una discusión más fuerte, ¿no? Y aquí es donde quiero poner sobre la mesa qué es lo que va a ofrecer Claudia Sheinbaum. Continuidad en esa política pacifista de sacar las manos. ¿Y qué va a proponer Xóchitl Gálvez? ¿Lo de Felipe Calderón? No, es que yo creo que hoy ya tiene que haber una visión distinta. Y no vengo a hablar de la visión de Xóchitl Gálvez o la de Claudia Sheinbaum, sino que los ciudadanos tenemos que ver ahora por dónde vamos a ir. Si vamos a ir hacia la continuidad de esta estrategia que ya es fallida y que no podemos defender de ninguna manera, porque ahí están los datos, están las cifras, está lo que estamos viviendo. Y por otro lado, pues ver si la propuesta que viene cuál es. Si es un tema a lo mejor que a mí me gustaría ver, ¿no? Donde se crucen las dos visiones, una visión a lo mejor de enfrentar al crimen organizado, delincuencia organizada, tráfico de drogas, eso de una manera con los militares y todo, pero que a lo mejor también se fortalezcan las instituciones civiles, ¿no? En donde tenemos que acabar con los índices de impunidad, porque los delitos se cometen, sobre todo porque no hay castigo y sobre todo porque saben que a veces no van a ser ni siquiera perseguidos. Entonces, ¿cuál van a ser las propuestas? Y eso es lo que yo quisiera esperar, ¿no? Hay números concretos, ¿no? O sea, creo que Claudia Sheinbaum en cuanto a su responsabilidad local, es decir, en la Ciudad de México, tuvo una mano bastante fuerte, encabezada por Harfuch, y tan dio resultados que era el puntero en las encuestas en la Ciudad de México. O sea, creo que Claudia, yo no apostaría que va a haber continuidad con una estrategia en materia de seguridad. Creo yo que ella tiene muchas herramientas, al mismo Harfuch le está encargando el tema de seguridad, tengo entendido, y creo yo que eso es conveniente. Pero también recordemos, disculpa que te lo recuerde, pero la expansión de los cárteles mexicanos se dio precisamente a finales de la década de los 2000, ¿no? Claro, mira, es lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, lo que apuntaba sobre Luna que operaba para ellos. Lo que apunta, a ver, al final de cuentas podemos regresar también a la investigación que se hizo que se publicó recientemente sobre que la DEA ya el vínculo. descartó.
sobre el vínculo que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador y que su la DEA ya gente con descartó. la gente del narcotráfico Que la DEA ya descartó. en la campaña del 2006. Que la de Que allá. la de allá No le descartó. copies. Te hago la dupla. Que ahora sí ya le creemos a la y ahora DEA. en los datos Ahora datos- sí ya le creemos a la y en DEA. los datos tenemos ¿Cuándo Está bien. y en los falló y la en- DEA? y en- y en los Viva la datos DEA. tenemos y en los datos tenemos pues que la tendencia de homicidios se está maximizando. Esa es la realidad. Y entonces si Omar García Harfuch tuvo una buena actuación en la Ciudad de México, que yo no lo veo de esa manera, porque quizás combatió los crímenes que eran más virales, pero la delincuencia organizada, el narcotráfico hoy está más presente en la Ciudad de México que antes de que llegara Claudia Sheinbaum, y eso también son datos. Los cárteles se están expandiendo también. No, los cárteles se están expandiendo. Nada más desarticuló Sí, el cártel el de de Tepito Tepito y llegó a desarticuló Morelos. el cártel de Tláhuac. Y en un tema Nada local, más. yo quisiera escuchar, por ejemplo, qué va a proponer Lucía Mesa. O sea, Lucía Mesa va a traer la política que aprendió en la Cuarta Transformación, o va a proponer algo distinto. Igual o la que Margarita proponga González Arabia, Mayela en Movimiento Ciudadano, güey. Margarita González Arabia va a proponer lo mismo que aprendió del presidente y va a darle continuidad a estas Ya se reunió políticas con de seguridad, Harfuch de hace sacar las poco. manos. Ujú. Entonces va a sacar las manos, ¿no? Y que va a proponer también Jessica Ortega. Porque al final A tenemos Jessica le tres asesorará visiones. Mayela. Tenemos tres visiones, ¿no? A manera de conclusión, ¿con qué le dejarías al público hoy? Yo creo que con una reflexión sobre ir pensando hacia dónde va a dirigir su voto. O sea, la continuidad que hoy nos está llevando a niveles imprevistos de violencia y de inseguridad en este país, donde los homicidios dolosos son cada vez más, donde los robos a casa habitación son más, donde los robos de vehículos, el secuestro y todo está incrementando. Y si hubiéramos hablado esto en el 2019, quizás yo les podría decir sus argumentos sobre que los estados están gobernados, algunos por la oposición, porque en ese momento gobernaba la oposición la mitad del país, pero hoy 23 estados de la República son cambió. gobernados por Ujú. Morena. No podemos echarle la culpa a nadie. ¿Es continuidad o cambio? Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos y por el Gracias. regreso. Viene, con Regálale el tu quiz. copia del informe Bienvenido. de Cuau, ¿Quieres? los logros de Cuau. Los logros de Cuau. Viene, Está. viene bilingüe. Es bilingüe. Inglés-español, cabrón. Se le Muy acabaron atinado. las copias a ¿Te das Joaquín. cuenta, Muy cabrón? atinado. No, El mejor análisis. Me que chingué hizo fuera- Juanjo. si yo mes fuera y medio candidato, me si chingué. yo fuera preparando candidato- todo. El informe de los 10 millones de pesos. Sí, güey. Sí. ¿Contratabas Sí. a Juanji si Me- fueras mes y medio. candidato? No, Y bilingüe. Sería un contrainforme, ¿no? Gracias, bilingüe. Juan Carlos. Gracias, Carlos. Gracias Muy a buenos ti, días. Viri, y a todo. Carlitos, el equipo de querido. Chava. Señora Rece, buenos días. Gran Au. trabajo.